de cómo Cuba gasta el petróleo mexicano. Guía práctica para que el pueblo mexicano comprenda lo que hace Cuba con el petróleo que generosamente, por razones humanitarias, nos regala su presidenta. Es muy importante, porque ahora mismo en México hay un debate tremendo con este asunto, de que si la presidenta está haciendo algo indebido o no. Y para que nadie se ponga bravo, les voy a explicar con lujos y detalles para que ustedes, mis hermanos mexicanos, sepan cómo se distribuye, dónde va a parar, a quién de verdad beneficia y qué empleo se le da a ese petróleo que pagan ustedes y que generosamente su presidenta nos lo regala por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. ¿Y quién mejor para explicárselo que un cubano? ¿Eh? Pero no solamente por eso, sino porque mi tía maneja muy bien todo ese negocio. Digo, la distribución del combustible. En un rato se van a enterar. Vamos a empezar la clase. Atiendan todos. Ahora mismo está descargando en La Habana el buque petrolero Ocean Mariner con 80,000 barriles de petróleo procedentes de vuestra tierra, México. Posiblemente a la hora que salga este video ya terminó la operación, pero no se preocupen, que no es la primera vez ni el único buque que desde 2025 hasta la fecha ha realizado envíos de petróleo a Cuba. No me voy a meter en ese asunto porque eso es de ustedes, como si nos envían la reserva completa. Vamos a enfocarnos en este, que transporta 80,000 barriles de combustible. Eso equivale a 4.8 millones de dólares que le están ahorrando a nuestro país. Porque Cuba está en la bancarrota, incluyendo transporte, gestionado por Gasolinas Bienestar, una tal filial de Pemex. ¿De cuánto estamos hablando? Para ese buque petrolero, que es bastante pequeño, ida con carga, descarga, regreso en lastre, consumo real, tarifas portuarias, demoras, ruta del Golfo, más o menos el estimado ronda por los 450,000 dólares. El rango típico alcanza los 600,000 dólares. Vamos a asumir de que el dueño del barco es bien chingón. Todo eso lo pagan ustedes. Por ayuda humanitaria. Y debe de ser mucho dinero, porque no solamente han ido incrementando las cantidades, sino que se han convertido en el principal proveedor de petróleo de Cuba, por encima de Venezuela. Oye, tengan cuidado que mira lo que hicimos los cubanos en Venezuela. Por poco nos chupamos el núcleo de la tierra por ahí. Para que tengan una idea, Cuba consume alrededor de 130,000 barriles diarios. Comparado a los 2 millones que mete México, eso es migaja. Lo extraño es, ¿cómo es posible que una isla que tiene toda su economía paralizada, cero industria y que además se mantiene prácticamente todo el tiempo apagada, necesita 130,000 barriles diarios? No alcanza por una sencilla razón. Cuba quema la mitad de su energía para producir electricidad, 1/3 para mover el país y el resto se pierde entre industria ineficiente, refinerías viejas y aparato estatal. Supuestamente, alrededor del 50% del consumo total se lo tragan unas termoeléctricas para generar energía eléctrica. Plantas muy viejas con un alto consumo. El 30% va a parar al transporte, otro 10% termina en servicio y lo que queda al Minin y las FARC. Es decir, a la policía, para que lo entiendan ustedes. Pero lo que ustedes no saben es lo que sucede una vez que llegue ese petróleo a Cuba. Por eso yo se los voy a contar. Desde que el combustible toca puerto, comienza una cadena consecutiva de robos en todas las jerarquías, a todos los niveles. Por supuesto, los peces más grandes tragan a los más chiquitos. A esta refinería llegó el petróleo que ustedes enviaron. El jefe no va solo, lo acompaña un militar para cuidar los recursos del Estado. Pero ya todo está cuadrado entre ellos. Una vez que sacan su tajada, no quieren que nadie más toque la mercancía.
Pero ¿de verdad creen ustedes que los empleados que trabajan en esa refinería estatal están ahí por su mísero salario? No, hombre, no. Al final del día, todos los trabajadores intentarán llevarse un poquito del preciado líquido. Hasta la limpiapiso. El chofer de la cisterna tampoco se queda atrás. Y por el camino irán tocando a un grupo indefinido de personas. La que resuelve el pan, los huevos, una pieza para el carro, el policía. ¿De qué cantidad estamos hablando? Depende el favor o el negocio entre manos. 1 litro, 1 galón. Claro, ustedes en México que tienen tanto se preguntarán, venga acá, ¿y por qué tanta necesidad por el combustible? Hágase la idea que es oro. Para el carro, la planta eléctrica, un turno en el hospital, un viaje porque no hay transporte, cualquier trabajo agrícola, hasta para cocinar. Pero vengan un momento, ¿no es para eso que la presidenta de ustedes lo dona a Cuba? ¿Para aliviar un poco la vida del cubano de a pie en materia energética? Luego vamos a ese tema. Sigamos al camión cisterna que está a punto de llegar a mi pueblo. Y aquí es donde entra mi tía. Desde los puertos, el combustible se traslada al resto de las provincias y de las provincias a los pueblos con una cuota asignada. Así es que llegamos a Cruces, el pueblo de los molinos. Dos personas controlan el pueblo. La autoridad política, que es el secretario del Partido Comunista de Cuba, y la presidenta del gobierno local. Viene siendo así como un alcalde, para que lo entiendan ustedes. Y el alcalde tiene un intendente o una intendente que es la jefa de la administración local. Esa es mi tía. ¿Quién de esas 3 personas es la que tiene más poder en todo el pueblo? ¿La presidenta? ¿La intendente? ¿O el secretario del Partido Comunista? ¡Correcto! Porque mi tía es la que tiene las llaves del combustible. Para que entiendan cómo operan. 1.000 litros de combustible entran finalmente al pueblo. Para las ambulancias, escuelas, servicios funerarios, agricultura, etc. Hay mucha gente esperando por ese combustible que mi tía, la intendente, repartirá por medio de papeles que solamente ella autoriza. Y de pronto, cuando todos van para allá a buscarlo, se acabó, desapareció. Los 1.000 litros se convierten en 50, por arte de magia. Mi tía, Emma Margarita Joven López, también tiene que vivir, caballero. Y allí donde ella trabaja no se produce arroz, no se produce huevo, no se produce nada. Además, tiene que construir su casa. Usando esos papeles que ella autoriza, le quita la cuota a una ambulancia o justifica la pérdida con un transporte del Estado que no funciona. En papeles aparece como que funciona, pero en realidad ese coche, ese transporte, ese auto está en un taller ahí tirado sin andar. Poco a poco, quitando un poquito por aquí, cortando por allá, se va quedando con los papelitos para dárselo a la gente de su conveniencia. ¡Hombre, no! Mi tía no se va a poner en el portal de su casa, están vendiendo petróleo, hombre, por Dios. Tiene testaferros que sacan el combustible y lo venden por debajo del telón en el mercado negro. Ahora mismo en mi pueblo el litro de petróleo está en 500 pesos y el de gasolina a 600 pesos. Eso es un dinero. Para que tengan una idea, el salario de un pensionado en Cuba ronda los 1.500 pesos al mes. Es decir, 3 litros de petróleo. Vean aquí en esta foto cuando manda al cuñado a sacar combustible. Pero no solamente al cuñado. Todos los directivos, tanto el policía, militares del pueblo, reciben una tajada. Y lo que queda, si es que queda, llega entonces al cubano de a pie. Pero ni tampoco. Porque lo que dejan para el policlínico, una escuela o un hogar de ancianos, se lo roba el administrador o la directora. Este fraude se practica en todo el país, en cada municipio, en cada provincia, a nivel nacional. La generosa donación humanitaria que envía a Cuba su presidenta, que ustedes por millones pagan, escasamente llega al verdadero pueblo. Hospitales, casos sociales, escuelas, transporte público,
todo eso se ve afectado por el constante saqueo. Pero no solamente porque el país esté plagado por personajes corruptos que no enfrentan ningún tipo de control. Es el modelo que no mira al que está debajo. Y aquí viene lo más espeluznante. Un solo poder es quien decide cómo priorizar el combustible en el país. Supuestamente la energía debía asignarse de forma equitativa dependiendo la demanda en cada región del país. A fin de cuentas, no es un país socialista. Pero no es así. Todos los recursos, mayoritariamente, se concentran en la capital, dejando el resto de la isla a oscuras, sin transporte y una vulnerabilidad general. Y ustedes dirán, bueno, es la capital, mayor población. Es más que eso. Es el centro del poder político. Representa el control del régimen, relegando a los pobladores de otras provincias a ciudadanos de segunda o tercera categoría, dependiendo la distancia de la capital. Y la prioridad del poder es que no falte combustible para el turismo, las patrullas de policía o los militares que controlan el país. Falta combustible para la agricultura, los hospitales, las escuelas. Pero no falta para los grandes actos del partido o el gobierno, para los autos de los dirigentes. Es así como en realidad Cuba gasta el petróleo que ha recibido en toda su historia, incluyendo el suyo. No sé qué se va a hacer mi tía si ustedes le quitan el petróleo. Con lo buena que es. Ella roba, pero imagínense ustedes que va a vivir. Esa mujer jamás ha trabajado en su vida. Pensando ahora, por ejemplo, en la gente del partido, por ejemplo. ¿Qué van a hacer esa gente? ¿En qué andarán? Es criminal, vaya, criminal. Mi tía es buena, lo que pasa es que ella roba. Es una gente necesitada, pero es buena, chico. Es un ángel. A Cuba lo que le queda de petróleo es casi nada. ¿De dónde vamos a sacar para mantener todo eso? Ni quiero pensar, vaya.